A mí lo que me frustra en la conversación es que no podemos ser transparentes y honestos y decirle a la gente, mire, sí, la factura es lo que pagaba y lo que paga el plan de retiro, porque de ahí es que salen los recursos, tanto de la nómina de donde se sustrae la aportación al fondo de retiro, como la aportación patronal de la Autoridad de Energía Eléctrica, que la pagaba el pueblo a través de la factura, y de ahí se puso en un fondo de inversión que crecía, y ese fondo de inversión que crecía se le devolvió al pueblo de Puerto Rico su inversión original. ¿Ajustado de inflación? Pues no, pues entonces, pues bueno, porque el pueblo pudo haber puesto todo ese dinero en un fondo especial para darnos retiros a todos y a todas en vez de a unos nada más, pero o el pueblo pudo haberlo puesto para desarrollar, qué sé yo, fuentes de tecnología, y en vez de pagar del gobierno central un contrato anual de tecnología para todas estas, ¿verdad? 800 millones, pues pagarlo de un fondo especial tecnológico por el costo. O sea, el gobierno pudo haber convertido todos esos recursos en otra inversión para otros asuntos, pero no se hizo para, pues no me vengas a mí a decir que no son de la factura que se paga, eso es todo. A mí mi gran molestia es esa. Siempre se ha pagado de la factura que pagó el pueblo. Y te voy a decir, en la propuesta de Rivera Chats, por ejemplo, yo entiendo el punto de Rivera Chats, vamos a sacar del fondo, que no sé ni qué fondo es. Él anunció un fondo que hay por ahí para sacarlo, para pagarle el retiro a los policías y el retiro de los Bueno, no es del empleados, arancel del ron que aumentó ahora este año. Yo creo que es el el cover cover over. over de ron que se subió el año pasado. Que by the way, oye, y otra vez, uno no sabe a quién se le engancha la medalla, pero pasó cuando estaba el comisionado residente, así que la gobernadora dice que eso fue que ella lo dejó encaminado de cuando estaban allá, pero pasó, es como los pitchers, ¿no? Que está en la novena empleada, ¿verdad? Que llega en el juego. Así que, pero de ahí que está pensando que lo quieren sacar. Lo último que oí de Ok, Rivera Chats. del cover over del RON. Ok, y pregunta, ¿y cómo yo le voy a pagar a los empleados que actualmente trabajan los aumentos de sueldo ante la realidad del costo de vida para que no se vayan de Puerto Rico, para que se queden aquí? Pues entonces, porque todos esos fondos hay que priorizarlos. Uno tiene que saber que en la vida tiene que haber prioridades. Y si el costo de mantener a personas que no trabajan porque son ex empleados es más alto que pagarle a los empleados, pues ¿cómo vamos a sostener el país? ¿Cómo vamos a sostener cualquier industria? ¿Cómo se va a sostener cualquier jurisdicción, la que sea, no importa cuál? Entonces, y mientras hay una amenaza de los cupones, hay una amenaza de Medicaid, tú vas a seguir cogiendo dinero del Estado para cosas que sabes que no son sostenibles a largo plazo, porque se sabe que eso no es sostenible a largo plazo. Pero, nada, Oye, y es una seguimos pena así, así es como quebramos. porque el aumento ha sido brutal, el aumento en la factura de la luz, como y ahora como está separado, pues la gente lo está viendo. Y me está curiosa la narrativa de que pues la gente antes, hace 2, 3 años, las pensiones eran intocables, nadie se le ocurría decir corten pensiones. Y la percepción que estoy viendo en la calle es que Claro, porque el ahora, pueblo no veía desglosado cuánto le implicaba porque si en las planillas, si en el IBU, cada vez que tú pagaste sería costo de pensiones y la gente supiera que básicamente uno de cada $5 que tú pagas actualmente al Estado es para ex empleados del gobierno cuya inmensa mayoría, me refiero, ¿verdad? Entraron por palas. O sea, ahora nos estamos, es como que esto es lo más brutal para mí de todo. Se entró por palas, se aumentó con palas, se llegó a los beneficios económicos por palas políticas, pero entonces el pueblo tiene que sacrificarse porque eso es un beneficio adquirido. En serio, si todo el mundo sabe cómo se entraba el gobierno, cómo se mejoraban los sueldos, cómo se subía de posición y cómo se aumentaban esas pensiones, todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe que así fue como se quebró el país. Pues, ¿qué implica eso? Pues es que precisamente tomar decisiones ante esa realidad, pero no. O sea, nos tapamos los ojos, no, porque es que no se puede, no se puede. O sea, la Junta propuso cortar las pensiones de 2.250 a 2.500 pesos en adelante. No eran las de menos de eso. Ningún maestro, ningún empleado de comedor, ninguna enfermera, ningún policía iba a verse afectado con ese recorte de pensiones. Eran casi todos los empleados de confianza y de las corporaciones públicas, que eran los que cobraban más de 2.500 pesos. Pues, ¿qué pasó? Que ahí los políticos dijeron, diablo, me vas a cortar a todos los que yo metí políticamente y que ahora son mi estructura electoral, a todos los que entraron con palas, que subieron con palas, que se aumentaron con palas y que se retiraron con palas políticas, pero el país tiene que sacrificarse. ¿En serio? Pues gente, eso fue lo que se aprobó en el plan de ajuste de COFINA, en el plan de ajuste de GOs, y ahora se quiere aprobar también en este nuevo plan de ajuste, y así se hizo en todas las corporaciones públicas. Esos son los datos, pero como los datos son duros,
Pues nos dejamos llevar con que yo pagué mi pensión, ay, qué bonito, y las personas que pagaron los bonos que eran su retiro, a esos que le cortaron 85%, a esos no importan, eso nos lo llevamos enredados. Y que se chaven, porque esos no los llevamos enredados, esos perdieron 80 y 70% de su inversión, casi todos. Ese era el plan de retiro de la inmensa mayoría de la gente. Que fue una inversión, y en las inversiones tú corres un riesgo, de acuerdo, por eso se le cortó. Y al igual que si usted invierte en un estado que administra mal y tú confías toda tu vida, pues eso implica consecuencias. Y la consecuencia es pues que hay que reconsiderar, porque a largo plazo, si no hay gente joven en Puerto Rico productiva, no hay forma de pagar las pensiones, no hay forma de pagar el retiro, no hay forma de pagarle la nómina a nadie, no hay forma. Oye, y todas estas reestructuraciones de gobierno tocan los planes de pensiones. Aquí, gracias a Dios, hasta ahora no habían tocado planes de pensiones. De hecho, hasta ahora no habían tocado ni han tocado planes de pensiones. Pero yo creo que este plan de energía eléctrica, yo le auguro que va a tener unos momentos de mucha tensión y escabrosos en su futuro. Y más porque ya la narrativa pública, pues siempre históricamente, pues la gente decía, no toquen las pensiones, corten las pensiones. Pero lo que he visto, y otra vez no es un sondeo científico, sino con la gente que habla, las reacciones que he visto de la gente por ahí, pues la gente no está muy contenta con esa situación. De hecho, no muy contenta, queriendo decir que están molestos con la situación, ¿no? Oye, y por ejemplo, si tú miras el plan, si tú estás trabajando 30 años, ya eres elegible para él. Y si eres un hombre, se espera que estés 31 años cogiendo beneficios. Si eres una mujer, creo que son 36. O sea que tú estás recibiendo beneficios más tiempo de lo que estuviste aportando. Eso económicamente no es sostenible. O sea, yo no puedo tener un plan de una corporación pública que ya no tiene empleados aportando y que va a estar pagando beneficios probablemente alguna gente más tiempo del tiempo que ellos estuvieron aportando a ese plan. Así que yo lo veo bien complicado. Vamos a ver, ojalá encuentren de dónde financiar eso, pero yo lo veo bien. Pero Kenneth, de nuevo, es la política del avestruz. O sea, hay un elefante en el cuarto. El elefante es que todo el mundo sabe que al gobierno se entraba con palas. Todo el mundo sabe que se aumentaban los sueldos con palas. Todo el mundo sabe que se aumentaban las pensiones con las palas. Que todo el mundo sabe cómo funcionó el Estado y el gobierno. Toda esa estructura se hizo. Tú conseguías una pala política, tú te pegabas. Era como pegarte en la lotería. Entonces, eso explotó. Gracias precisamente a las malas decisiones, porque se tomaban decisiones por cuestiones políticas. Por eso explotó. Pues ahora no se puede sacrificar todo eso que ocurrió durante 50 años, donde el Estado se convirtió en un gobierno de literalmente estructuras politizadas, tanto para entrar como para ascender, como para retirarte, pues no se puede tocar. Y cuando viene la Junta y plantea, vamos a recortar las pensiones de quienes ganen más de $2,500 en adelante, en las pensiones, que era la inmensa mayoría de la estructura política y las corporaciones públicas, porque los empleados de menores recursos no les iba a aplicar eso. Los empleados que cobraban el Departamento de la Familia, los trabajadores sociales cobraban 1.500, no se iban a tocar las pensiones porque eran de 1.500 o menos. En el Departamento de Educación, la inmensa mayoría de los maestros no cobraban pensiones de más de 2.500 pesos. La inmensa mayoría de los policías no cobraba pensiones de más de 2.500 pesos. La inmensa mayoría de toda la estructura gubernamental esencial, enfermeras y demás, ninguna cobraba pensiones de 2.500. Pero los políticos dijeron, no se pueden cortar las pensiones, y los metieron a todos, y los ejemplos que usaban siempre eran las empleadas de comedores escolares, que iban a recibir una pensión de 400 pesitos. Pues esas no se iban a cortar. Las que se cortaban eran de 2.500 pesos en adelante. Y esa, la inmensa mayoría, es de la gente que entró por palas políticas al gobierno, que aumentó su sueldo por palas políticas cuando consiguió un puestito gerencial, que después de eso consiguió un puesto de confianza. Y después de eso se fue a una corporación pública y aumentó su pensión dramáticamente de 2.500 o de 2.000 o de 1.500 pesos, que era la promedio, a 5 y 6.000 pesos. Y como esos son los hechos, pues quieren que nos sacrifiquemos para que le paguemos a esa estructura política que quebró a Puerto Rico. Pues gente, eso fue lo que se aprobó en el plan de Cofino y de GO. Si esos son los hechos. Lo que pasa es que no está desglosado en la factura como ahora te pasó en la luz. Si te llegaran las planillas y tú supieras que es de esos 1.000 pesos que tú pagaste, 300 son para los ex empleados, quizás la gente se enfogonaba, porque es así. Si te llegaran en el IBU, cada vez que te cobran el IBU y tú ves en ese producto que compraste, en ese restaurante, te desglosan el que de ese IBU que pagaste, de esos 100 pesos, 30 son para pagar los ex empleados. Pues quizás te molesta, pero como no es el caso, pues no, pues pasó bajo el radar y todo el mundo dijo chitón, porque con los fondos federales que van a fluir, olvídate que vamos a tener chavos para repartir. No se preocupen, con esos fondos de recuperación y de la pandemia, chacho, olvídate que vamos a estar en las papas, apruébate eso.
Pues ahí está, ahora lo garantizamos en el Tribunal Federal y ahora que los fondos no están fluyendo. Y eso se advirtió aquí y lo peleamos aquí y lo dijimos y lo gritamos, pero pues como el pueblo prefiere el entretenimiento, pues mi pueblo no perece por falta de conocimiento, mi pueblo perece por exceso de entretenimiento. Porque ¿cuántas veces tú y yo lo discutimos? Un montón de veces. Y realmente, otra vez, económicamente el país está en una posición bien precaria, la gente está en una posición bien precaria. Y tú con montarte en un avión y pagar 99 pesos te mudas, o sea, te fuiste del país y es lo que está pasando con mucha de la gente joven y va a ser bien retante, o sea, tú poder echar este país hacia el frente, si tú no consigues que la gente empiece a regresar, va a ser bien complicado porque no tienes mucha gente en edad productiva y eso ha fastidiado un montón de países, lo hemos hablado un montón de veces, mismo Japón y varios lugares que se quedaron sin gente joven para trabajar. ¿Qué? Lo chulo de Puerto Rico es la cultura y ya la puedo conseguir en los estados también porque se han ido tantos que ya hay comunidades que la cultura puertorriqueña se ha emigró con la gente. Lo que nos queda es el clima. Y los taxes, ¿viste la columna del comisionado, me imagino? No, el costo de vida aquí, fuera de control. El costo de vida no es sostenible. Los jóvenes van a emigrar en masa porque simplemente no hay vivienda. Sí. No hay forma que tú puedas comprar hoy con un sueldo de menos de 6,000, 5,000 pesos mensuales. Tú no puedes comprar casa, ni puedes comprar carro, con los seguros y todo lo que eso implica, más poder tener una familia. No hay forma. Oye, y tú dices a alguien joven, tengo un familiar que se está casando, se divorció y se va a volver a casar, y está buscando casa ahora, y es una persona que lleva trabajando 20 y pico de años, y no consiguen casa ya. Bueno, consiguen casa, pero no que la puedan pagar. Y muchas casas que están yendo a ver, la mayoría, me dicen ellos, le están diciendo que es sin financiamiento de banco, o sea, que es cash sale, o sea, que no venga a decirme que el banco no te financió y que no sujeta a tasación, o sea, tasa lo que tase, que yo te lo voy a vender en lo que yo te la quiero vender. Está bien complicado el mercado para comprar casas aquí. Pero, Kenneth, sé que tienes otro compromiso, sé que te dejo ir ahora, pero por si acaso, también se advirtió y lo gritamos y lo dijimos. Yo me acuerdo que una periodista de temas económicos me decía que escribió una vez que era bueno que aumentara el capital puertorriqueño y que bueno que bancos puertorriqueños habían comprado cuando se fue Santander y cuando se fue el Royal Bank of Canada, el Banco de Canadá que no era Scotia. Scotia, sí. Y yo me eché a reír y decía, mire, nunca es bueno cuando la banca, especialmente la internacional, abandona un país. La inversión automáticamente se colapsa. Automáticamente. Eso significa que el sector internacional entiende que aquí no va a haber inversión de capital. Punto. Pero además de eso, que es la parte peor, significa que el servicio, el servicing, para conseguir una hipoteca, un servicio, un préstamo hipotecario, comercial o lo que fuere, va a coger mucho más tiempo. Y en Puerto Rico, que el gran problema es la burocracia, pues imagínate si le vamos a añadir ahora una lentitud del proceso privado ante todas las regulaciones que tienen que pasar un banco para darte un préstamo. Y la realidad de que la estructura, pues va a haber menos empleados haciendo eso, por tanto el servicing, que antes me cogía un mes para conseguir un préstamo hipotecario, ahora me coge 6 meses o me coge 3 meses. Pero nada, o sea, es que vivimos de espaldas a la inversión y al capital y pretendemos que el gobierno se encargue de resolver problemas que ha demostrado por 80 años que no puede resolver. Oye, que son cosas que, y otra vez, y ahí tú y yo somos bastante afines que en estas cosas de que hay unas cosas que el gobierno no le toca resolver, o sea, unas cosas que le toca resolver a la persona y el gobierno pues supone que no te moleste, que no te interrumpa, pero no le toca al gobierno necesariamente hacer todas esas cosas que a veces esperamos que sean obligación del gobierno y que sea el que me va a resolver. Como te dije al principio de la conversación, uno no puede dar lo que no tiene. O sea, que yo puedo tener la mejor intención del mundo de llevarte a comer a un restaurante caro, que si tengo 20 pesos, pues no, el restaurante para los dos no va a ser caro, va a ser de 20 pesos. Pero Kennedy, es que lo que pasa es que como tenemos acceso a la tarjeta de crédito, me voy a la Lanterna o me voy a Madeleine, Madeleine no, ese el otro, ¿cómo se llama el otro? Marmalade, y me voy allí chulísimo, bello, precioso. Tengo 20 pesos en el bolsillo, pero la tarjeta tiene margen prestatario y le meto los 280. Ay, la propina, bendito, lo siento, muchachos, no te puedo dar más del 5%. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que, pues, eso es lo que hemos hecho. Eso es literalmente lo que hemos hecho. Pero esa es la que hay. Kenneth, sé que tienes otro compromiso, así que te dejo. Gracias. Saludos, Jay, que siempre voy a hablar contigo. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal
y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.